Este episodio se hizo en colaboración con Turpial Airlines. Hoy les quiero contar acerca de cómo las aerolíneas venezolanas se han reinventado para ofrecer a bordo experiencias extra a los pasajeros, experiencias gastronómicas que muchas veces encantan a los pasajeros. A pesar de la pandemia y de que muchas aerolíneas internacionales han tenido que suprimir muchos de los servicios de los pasajeros y cobrarle hasta el saludo al viajero para poder salir a flote después de 2 años de paralización, las aerolíneas venezolanas, a través de alianzas estratégicas con empresas venezolanas, han logrado reinventarse y poder darle servicios adicionales a los pasajeros sin tener que cargárselos a su boleto. Después de la pandemia, muchas aerolíneas latinoamericanas decidieron modificar los servicios que se le presta al viajero y adaptarse más al estilo low cost o bajo costo, desde desglosarle el cobro del equipaje hasta suprimir el refrigerio que se ofrecía en cabina y cobrarlo adicional durante el vuelo. Sin embargo, en Venezuela hay una aerolínea que, a pesar de ser la más joven, se ha reinventado y encontró la manera de ofrecerle servicios extras a sus pasajeros sin que esto encarezca su servicio. En realidad es una actividad fundamentada en alianzas y que tiene como su principal factor para nosotros el poder darle a nuestros pasajeros una experiencia maravillosa, que su vuelo sea algo inolvidable y que esa experiencia que va a vivir con nosotros sea única e irrepetible. Ese es nuestro propósito. Para conocer de cerca la experiencia Turpial y poder ser testigo de lo que publican en sus redes sociales, decidí investigar y tomar un vuelo con esta aerolínea. Al momento de iniciar el check-in del vuelo 8821 de Turpial Airlines de ruta Bogotá-Caracas, los viajeros algo tensos debido a que la antesala al vuelo fue un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter, con una réplica a los 15 minutos de 5.7 grados, que sacudió a la capital colombiana. Sin embargo, lindas sorpresas tenían preparado el equipo de la aerolínea en el marco del Día Internacional del Ron para que los pasajeros tuvieran un vuelo agradable e inolvidable. Van a tener la oportunidad, los que tienen tarifa premium o tarifa ejecutiva, de disfrutar de las instalaciones del lounge del aeropuerto El Dorado en la parte internacional o la sala VIP. Es parte de los servicios que usted va a tener la oportunidad de disfrutar y de conocer cuando compre o cuando tenga acceso a una de estas tarifas. Llegó el momento de abordar. El proceso fue rápido y sin contratiempos. A los 20 minutos después de haber realizado el despegue, la tripulación le anunciaba a los viajeros que varios premios habían sido colocados en algunos asientos. Asimismo, les anunciaban la cata de ron carúpano, uno de los licores venezolanos más premiados a nivel nacional e internacional. Tú te montas en un vuelo y tú degustas un buen vino, un ron venezolano. En ese momento, en las alturas, sientes una sensación diferente, sientes la calidad del servicio al máximo y te sientes valorado, apreciado y querido por nosotros. Y esa es nuestra intención, que nuestros pasajeros se fidelicen con nosotros, pero a través de sus vivencias. La cara de sorpresa y felicidad de los viajeros fue el factor común del momento. El que estaba nervioso olvidó un poco el estrés que le causa volar, o después del susto del sismo en Bogotá, los pasajeros en general disfrutaron de sus obsequios y de la cata. Se siente súper cool regresar a casa y sentir que en efecto te atienden como que estás regresando a casa. Y aparte me contenta ver que Turpial siempre se ha esforzado por mostrar lo hecho en casa, lo venezolano, las marcas que nos representan además, e incluso a marcas que no se conocen mucho, incluso talento venezolano que no es muy conocido y se esfuerzan por exponerlo, ¿sabes? Y es como muy cool que sea la primera entrada o la primera percepción que tiene la gente al regresar al país. Me encanta que resalten los venezolanos y en una línea venezolana con un tono excelente venezolano que me encanta. Como parte de los servicios que da Turpial en cabina,
pueden ver acá parte de lo que tengo en mi mesa, ¿ok? Eso es lo que tengo en la mesa, miren, vino a bordo con servicio de snack. Sin embargo, hoy muchos de los pasajeros fueron beneficiados con una degustación de ron carúpano en el marco del Día Internacional del Ron. Esto es parte de lo que están haciendo las aerolíneas para reinventarse y a bordo durante el vuelo darle una experiencia adicional al pasajero. Lo toman de sorpresa, al pasajero que le tiene miedo al vuelo se le olvida un poco, adicional a eso pues se siente atendido, agradecido. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que en la inventiva, en nuevas iniciativas y con un pequeño esfuerzo, miren cómo se logra agradar a todos unos pasajeros que vamos en la ruta desde Caracas a Bogotá. Antes de tomar mi vuelo de regreso, la aerolínea Turpial Airlines me invitó a conocer su hangar en el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia. Bueno, como parte de las atenciones que nos ha hecho Turpial Airlines, y quiero de verdad agradecerle todo el apoyo para realizar este reportaje de cómo las aerolíneas venezolanas se están reinventando para dar experiencia y seguridad a sus pasajeros. Miren en dónde estoy. Estoy en el hangar. Aquí hay como una subciudad. Esta es una ciudadela donde hay muchísimas personas trabajando al mismo tiempo para que los aviones siempre estén a tono y ustedes puedan disfrutar de seguridad, de confort, pero sobre todo lo primero, de seguridad. En este momento nos encontramos rodando hacia la cabecera de la pista 10 izquierda, está designada para nosotros despegue. Significa que en pocos minutos estaremos en el aire volando hacia nuestro destino. Durante el vuelo de retorno, a pesar de que no había ningún evento especial, sigue el servicio en cabina, de refrigerio, la atención amable y la disposición de ayudar al pasajero. Bien amigos, de esta manera terminamos este episodio dedicado a las aerolíneas venezolanas. Cómo se reinventan a pesar de la crisis y después de 2 años de pandemia, con creatividad, alianzas estratégicas y con muchas ganas de aportarle experiencias extras a sus pasajeros sin cargarle estos beneficios al boleto aéreo. Yo soy Maylin Ávila, estás en Tierra de Gracia. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, actives la campanita para que sigamos juntos recorriendo los destinos que son Tierra de Gracia. En el próximo episodio, Valencia, la antigua ciudad industrial de Venezuela, nos muestra su propuesta de Day Tours y todas las opciones de esparcimiento que tiene para viajeros nacionales e internacionales. Este episodio se hizo en colaboración con Turpial Airlines.